Este y otros temas con el congresista Eduardo Salguana, parlamentario y vocero además de Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista Salguana? Muy buenos días. Feliz día del trabajo también para usted. Omar, Carlos, muy buenos días. Sí, y efectivamente, un fuerte abrazo a ustedes y a su amplia audiencia a nivel nacional por el Día Internacional del Trabajo. Hay varios Muchísimas temas, gracias congresista. por la entrevista. Hay varios temas que abordar. En principio está esta propuesta de adelanto de elecciones que había presentado un congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, y la actual coyuntura política. Pero yo quería empezar por lo revelado por Carolyn López esta semana, ¿no? Tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso como en esta entrevista con el diario El Comercio. Ella dice muy claramente que a Bruno Pacheco lo está protegiendo el gobierno. Y claro, uno se pregunta, a ver, ya pasó un mes o más de un mes, y hasta ahora la policía no da con Bruno Pacheco. Bueno, efectivamente las declaraciones de la señora López ratifican, ¿no?, de que en Palacio y en el entorno del presidente están sucediendo o han sucedido situaciones que lindan con lo delictivo. Y eso nos reafirma en la posición de que la Fiscalía de la Nación debería no solo investigar al entorno presidencial, sino al propio presidente. Y esperamos que el fiscal de la Nación, que reemplace a Zoraida, a la doctora Ábalos, cambie esa posición del Ministerio Público y no espere hasta el 2026 a investigar al primer mandatario. Y además de ello, el Congreso tendrá, a través de las comisiones de defensa, quizás a través de una interpelación, exigir al ministro del Interior que cumpla con sus funciones, con sus labores, ¿no? Como usted bien dice, han pasado ya más de 30 días y no hay posibilidad de ubicarlos inmediatamente, pese a estas imputaciones bastante graves que el país necesita tener las aclaraciones pertinentes, ¿no? Porque ya estamos, la ciudadanía está cansada de presidentes involucrados en temas de corrupción, y más aún un presidente que llegó con un mensaje pues de cambio, de cosas distintas, un maestro rural que lamentablemente se ve involucrado en estos temas. Ya solucionamos el problema con nuestro compañero Carlos González. A ver, Carlos, si estás habilitado para poder hacer las preguntas respectivas. Mejor, congresista, le pido unos instantes. Vamos a escuchar a los anunciantes para continuar con esta conversación y sobre, los proyectos que se van presentando. Y le dejo ver la pregunta hecha, ¿no? ¿Cuánto de fuego artificial hay detrás? Asamblea Constituyente, adelanto de elecciones que sale de Perú Libre, Valdemar Cerrón luego retira su firma. ¿Cuánto de fuego artificial hay detrás de todo eso, teniendo en cuenta que hay las investigaciones en torno al presidente Pedro Castillo? Me contesta luego de los 8 de la mañana con 19 minutos. Omar Mariluz en Lima y Carlos González en Trujillo. Los estamos acompañando esta mañana en ampliación de noticias en RPP. Estamos conversando con el congresista Eduardo Salguana respecto a las propuestas concretas presentadas en el Congreso de la República para recortar el mandato presidencial de Pedro Castillo y adelantar las elecciones. Y quedaba pendiente, congresista, una consulta de Omar respecto de cuánto de fuegos artificiales habría en estas propuestas, ¿no? ¿Es parte de una estrategia de Perú Libre? ¿Qué es lo que hay en el trasfondo? Yo creo que esa frase es muy pertinente de Omar, ¿no? Es mucho fuego artificial, porque no solamente es el tema de los proyectos de ley de Asamblea Constitucional, de nuevas elecciones, sino yo creo que forma parte también los consejos de ministros descentralizados, los paros regionales coorganizados por Perú Libre y auspiciados en muchos casos por los prefectos y gobernadores del partido de gobierno, en donde la agenda es, además de algunos temas agrarios, se pide la Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Eso se ha visto básicamente en el sur. Entonces, todo este paquete, incluido lo de Consejo de Ministros descentralizado, donde se observa una enorme improvisación y una fila de discursos que al final no se llega generalmente a cosas concretas, y donde además, mientras los consejos de ministros están en algún departamento o provincia, aquí en Lima los ministerios están prácticamente paralizados.
El día viernes ha habido un evento del gobierno regional de Amazonas al que me invitaron por ser congresista por la Amazonía, porque en agosto se realiza la Expo Amazónica en Chachapoya, que es un evento sumamente importante porque se generan inversiones, se muestra las fortalezas económicas de los departamentos y regiones de la selva, a quienes se nos pide, obviamente, se nos reclama por la deforestación, por muchos temas ilegales, y el gobernador regional hizo una convocatoria muy interesante. Estuvieron los gobernadores regionales de toda la selva, se convocó a la prensa, y fíjense ustedes que en un evento tan importante para la Amazonía no hubo ningún ministro, no hubo ningún viceministro, no hubo ningún funcionario de primer nivel impulsando este evento que debería ayudar al desarrollo sustentable de la Amazonía, que ocupa el 64% del territorio nacional. Y cuando yo pedí las explicaciones a los funcionarios que estaban ahí, nos indicaban que todos estaban, viceministro, ministro y demás funcionarios, en el Consejo de Ministros de Ucayali, ¿no? Entonces, todo eso a mí me hace pensar de que en realidad todo esto forma parte de una estrategia para distraer al país, como en este caso estamos hablando de la Asamblea Constituyente, y no, por ejemplo, de un gabinete que ya se encuentra agotado, y que hace 2 o 3 semanas el gobierno voluntariamente lo había convocado al monseñor de Junín, al secretario del Acuerdo Nacional, con la finalidad de buscar una salida a una crisis política que parecía mucho más complicada de lo que ellos pretenden hacer ver al país. Y ahora, 2 semanas después, estamos hablando de adelanto de elecciones, de Asamblea Constituyente, y no estamos hablando en realidad de un gobierno que persiste en desaciertos, en errores, y uno revisa en general cada ministerio y encuentra que continúan las designaciones de gente, por ejemplo, sin mayores competencias. Y ahora, congresista, ¿cuán viable, más allá de que, claro, pueda ser parte de una estrategia política, lo presentó el congresista Dávila de Perú Libre, se retiró luego el proyecto, pero también hay un proyecto presentado por la congresista de Podemos, Digna Calle? ¿Cuán viable es un adelanto de elecciones tanto presidencial como parlamentario? Mira, yo lo que creo, Omar, es que una salida de esta naturaleza necesita un acuerdo político de las fuerzas que están dentro del Congreso y fuera de él, como sucedió el año 2000 y 2001, ¿no? Que permitió el recambio del Congreso de ese entonces y que permitió la elección en el 2001 del presidente Alejandro Toledo. Sin embargo, si uno revisa qué ha sucedido en los últimos 5 años, nos damos cuenta de que la crisis política es una crisis que no lo podemos resolver. Ya en 5 años hemos tenido 4 presidentes. Y si uno se proyecta en lo que podría suceder en los próximos meses, quizá lleguemos el 2023 con 8 presidentes y 3 congresos de la República. Entonces, para que eso no suceda, yo lo que creo es que una posibilidad de esta naturaleza, ¿no?, que podría ser viable, necesita previamente reformas políticas, reformas electorales. Ya por todos ahora creo que es aceptado que el sistema unicameral no conviene al país. En el país hay una enorme subrepresentación. Mi departamento, que tiene más de 200.000 habitantes, tiene un solo congresista, ¿no? Tenemos 33 millones de habitantes. Según un dato que estaba revisando, de cada 10 electores, solo 4 hacen efectivo sus votos, 6 no tienen representación. Entonces, un esquema, por ejemplo, un esquema de este tipo debería ir acompañado de reformas como, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad. Hay que hacer reformas para equilibrar el balance entre ejecutivo y legislativo, para evitar los problemas que tenemos en este momento desde el 2016 con el presidente Kuczynski. Introducir el juicio político, el impeachment en el artículo 117, no solamente por los 4 aspectos que señala la Constitución actual, sino además, por ejemplo, por delitos contra la administración pública vinculados a temas de corrupción. El tema de la reelección parlamentaria para contar con congresistas, con ciudadanos que tengan experiencia, que tengan manejo, políticos con trayectoria, ¿no?, y prestigio, lógicamente, la bicameralidad, de tal manera que tengamos senadores, que sea la Cámara que controle la constitucionalidad de las leyes, y la Cámara política, como siempre ha sido, la Cámara baja, retirar el voto de investidura,
generar la renovación, por ejemplo, por mitades, ¿no? La mitad o por tercios, de tal manera que el Ejecutivo pueda construir sus mayorías en el Congreso si no la tiene, porque se elige en primera vuelta y en la segunda vuelta entran solamente 2 candidatos, de repente que entren 3 o 4, sí, claro, de tal manera que se produzca lo sucedido el año 2021, ¿no? La disyuntiva entre Castillo y la señora Fujimori. Y así, yo creo que si hacemos esos cambios, podemos hablar de esta propuesta de adelanto de elecciones previo pacto político de todas las fuerzas sociales, ¿no? Porque creo que esta crisis entonces, sí hay que buscar una salida que sea pacífica, que sea constitucional y que sea obviamente con respaldo de la ciudadanía. Entonces, tal como están las cosas ahora, ¿usted no apoyaría la alternativa del adelanto de elecciones? Y también preguntarle sobre cuál es el panorama, cuál es el punto de vista a nivel corporativo en su bancada. En cuanto al apoyo, no, miran, yo hablando de los temas que les he señalado, nosotros hemos presentado ya como Alianza para el Progreso un proyecto de ley de reforma constitucional que reinstaura la bicameralidad. Ese es el título del proyecto. Tiene como 8 artículos que implica reformas constitucionales de varios preceptos de la Carta Política del 93, en donde están considerados lo que les he señalado de manera sucinta ahora en la entrevista. O sea, estamos pasando de la palabra a la acción. Y esto y hay otros proyectos en este sentido. Es decir, no solamente es el que se vayan todos, está bien, hay que hacer un cambio, hay que entender que quizás la situación política requiere una salida de esta naturaleza, vamos a debatirlo con racionalidad, con prudencia, con reflexión. Y además congresista, hay una fórmula que realmente sean salidas permanentes, Omar y Carlos. Claro, entendemos, pero además hay una fórmula interesante, conversábamos el otro día con un constitucionalista. Esto se puede aprobar con una mayoría simple en el Congreso de la República y luego llevar a un referéndum, justamente, y preguntarle a la población si está de acuerdo con adelantar las elecciones parlamentarias y del Ejecutivo. Entonces tendría incluso la validez que le da la votación popular. Efectivamente, y la propia Constitución te da esa salida, ¿no? Lo apruebas en el Congreso y lo ratificas de manera plebiscitaria, ¿no? Con un mecanismo de democracia directo que le da, como tú bien señalas, una gran legitimidad a estas decisiones, ¿no? Y sobre eso ya hay varios proyectos, te decía, el congresista Cabero, tengo entendido que en ese sentido, de igual manera la congresista Tudela, de la misma bancada, y esperemos que esta semana ya se empiece a discutir y vayamos ya trazando una salida a esta crisis que le dé contenido y que le dé sobre todo soluciones permanentes y definitivas, reformas electorales y políticas que no permitan que no estemos nuevamente acá 12 meses con un nuevo presidente pidiendo adelanto de elecciones, pidiendo nuevo Congreso, disolución, vacancias. O sea, este círculo nefasto tiene que terminar. Bueno, esperemos que haya la voluntad política necesaria. Muchísimas gracias, congresista Eduardo Salguana, parlamentario y vocero además de Alianza para el Progreso. Y nuevamente un fuerte abrazo y un feliz día del trabajo, congresista. Igual Carlos Yomari, un fuerte abrazo a todos los trabajadores del país, especialmente de mi departamento Madre de Dios. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. 8:29 de la mañana.